Continuamos con el movimiento en una dimensión. Particularmente veremos lo que es la caída libre de los cuerpos. Entonces, como su nombre lo indica, pues es un movimiento que se da en una dimensión, en este caso de manera vertical, el cual puede ser ascendente o descendente. Con la salvedad de que ahora vamos a tener un elemento más que va a estar actuando, que es la aceleración de la gravedad. Y sabemos que este valor es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, o también es igual 9.81 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, o igual a 32.2.19, y estos son pies sobre segundos al cuadrado. Esto es lo que se considera como la aceleración de la gravedad, aunque nosotros sabemos que en la realidad no es así, ¿verdad? No es un valor constante. La gravedad también va a tener un valor que va a ser un tanto variable dependiendo de qué tan alejados o qué tan cerca del centro de la Tierra nos encontremos. Este valor va a tender a variar. Sin embargo, nosotros, para efectos de análisis en lo que son los fenómenos físicos, consideramos que es un valor constante, dado que las distancias que vamos a manejar son pequeñas en comparación con el diámetro de la Tierra. Entonces, por eso es que consideramos que el valor es un valor constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que cuando un objeto lo dejamos caer, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad de este objeto va aumentando. No así cuando lo lanzamos hacia arriba. Cuando el movimiento es ascendente, entonces en lugar de ir aumentando su velocidad irá disminuyendo. ¿Eso qué implica? Bueno, para empezar, si tenemos un cambio de velocidad, forzosamente existe una aceleración, y es precisamente la aceleración de la gravedad. Pero la otra parte que implica es que si cuando va bajando va aumentando la velocidad, eso quiere decir que hay una aceleración, y cuando va ascendiendo va disminuyendo su velocidad, por lo tanto es una desaceleración. Por conveniencia, así es como se considera, es decir, nosotros empezamos con una velocidad grande y a medida que nosotros vamos subiendo, esa velocidad va disminuyendo, hasta que esta velocidad en este punto prácticamente va a ser igual o tiende a cero. Y luego empieza a bajar nuevamente este objeto. A medida que va bajando, a medida que va cayendo, su velocidad va aumentando. Y vean ustedes, en la misma proporción que la perdió, es en la misma proporción que la irá ganando. ¿Por qué? Porque es la misma aceleración. Únicamente que aquí vean, de una velocidad grande pasó a una velocidad pequeña, es decir, hubo una desaceleración. Y cuando va cayendo, ahora de una velocidad pequeña pasó a una velocidad grande, es decir, hay una aceleración. Es la misma aceleración de la gravedad, solamente que ascendiendo por conveniencia se considera negativa y descendiendo se considera como positiva. Hay algunos ejercicios específicos en donde esta convención no se considera, pero bueno, generalmente así es como se le toma en cuenta. Entonces, en base a ello, podríamos ver las fórmulas que estábamos trabajando. Recuerden que veíamos, desplazamiento es igual a desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra que teníamos era la velocidad media, que es igual a desplazamiento sobre tiempo, o también igual a velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. La otra fórmula es la de aceleración, que es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre el tiempo. Y la otra, que es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Solamente de que ahora van a cambiar un poco estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ahora ya no es una aceleración la que vamos a buscar, porque ya la conocemos, es la aceleración de la gravedad. Particularmente, les decía, para la caída libre de los cuerpos. Entonces, estas fórmulas, ¿cómo me quedan? Bueno, incluso puedo cambiar la S por una H, como también lo ocupan algunos, o por una Y. De cualquiera de las dos formas, podemos conocer este valor. Acuérdense que en movimiento horizontal, en lugar de S, podíamos poner X. Aquí en lugar de S podemos poner Y, porque ahora va a estar actuando en el eje Y. Pero eso es ya como ustedes lo consideren. Entonces, H es igual a H inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio ¿de qué? De la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya cambiamos ponemos de una vez que es la aceleración de la gravedad. Esta segunda fórmula de la velocidad media sería el desplazamiento sobre el tiempo, o es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2.
Y luego esta otra fórmula que tenemos aquí nos quedaría como gravedad igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre el tiempo. Y finalmente esta otra fórmula que tenemos aquí nos quedaría velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es la de la gravedad, por el desplazamiento, es decir, por h. Y ya tenemos aquí nuestras fórmulas para trabajar ahora sobre el eje Y. Ahora, no tiene que ver nada que ocupen ustedes una u otra literal. Si lo quieren trabajar de esta forma, que es una forma general, lo pueden hacer. Nada más consideren que la aceleración que vamos a tener ahora actuando ya es un valor conocido, que es la aceleración de la gravedad. Y vean ustedes que estas velocidades que estamos considerando y estos desplazamientos, todos van a estar ahora actuando en Y. Ya vimos en X, ahora esto va a ser en Y. Entonces esto es prácticamente lo que consideraríamos para poder llevar a cabo lo que es la caída, analizar la caída libre de los cuerpos. Ahora bien, algo que debemos de considerar y que debemos de tener bien presente, bien clarito, es que cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, este va a ir disminuyendo su velocidad hasta que llega a una velocidad máxima, a una velocidad igual a 0. En ese momento, cuando su velocidad es igual a 0, otra vez empieza a bajar. Y cuando su velocidad es igual a 0 es cuando alcanza su altura máxima, siempre. Pero si no es su velocidad igual a 0, eso no implica entonces que tenga una altura máxima. Es decir, si a nosotros nos dicen que un objeto que es lanzado con una velocidad de 20 metros sobre segundo alcanza una altura de 15 metros a los 2 segundos, entonces eso en ningún momento quiere decir que esa haya sido su altura máxima. Simplemente nos dicen que alcanzó esa altura a los 2 segundos, mas no nos dice fue su altura máxima, a menos que nos dijeran que un objeto es lanzado alcanzando una altura máxima de 30 metros, por ejemplo, y entonces ahora sí ya podemos decir, bueno, como esa es su altura máxima, en ese momento entonces su velocidad final es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces eso lo consideran, por favor. En el siguiente video vamos a empezar a ver algunos ejemplos aplicados precisamente a lo que es la caída libre de los cuerpos. Gracias.